En esta primera lección vamos a partir de un par de ejemplos para entender de forma intuitiva qué es esto del álgebra lineal y luego entonces daremos una definición un poco más formal y veremos entonces además la importancia que tiene el álgebra lineal en estos campos de la ciencia de datos y el machine learning. Entonces comencemos con un primer ejemplo sencillo que es el cálculo del precio de un inmueble. Supongamos que tenemos un set de datos pequeñísimo que contiene solo la información de dos inmuebles y entonces para el primer inmueble tenemos la información acerca del área que ocupa en metros cuadrados y del número de habitaciones y conocemos entonces el precio de ese inmueble. Entonces, por ejemplo, ese primer inmueble tiene un área de 75 metros cuadrados, tiene 3 habitaciones y tiene un precio en dólares de, por ejemplo, 75,000. Y un segundo inmueble, entonces, que tiene un área de 100 metros cuadrados, tiene un total de 4 habitaciones y un precio que está en $125,000. Entonces, a partir de estos dos datos únicamente, la idea es encontrar alguna expresión matemática que nos permita calcular el precio. Esta es la variable que queremos encontrar con base en el número de metros cuadrados, en el área que tenga esa propiedad y el número de habitaciones. Entonces podemos establecer, digamos que un par de ecuaciones que definan matemáticamente esa relación. Entonces podemos decir, por ejemplo, que tenemos 75 veces una variable A más 3 veces una variable B que multiplica precisamente, esa variable B multiplica precisamente el número de habitaciones y eso nos tiene que dar entonces el precio de ese primer inmueble. Y algo similar podemos hacer para establecer una ecuación para el segundo inmueble. Entonces podríamos decir 100 metros cuadrados por ese coeficiente o esa variable o ese parámetro A más 4 veces el parámetro B nos tiene que dar 125,000. Y entonces el objetivo acá es encontrar los valores de esos parámetros A y B que al reemplazarlos en estas dos ecuaciones nos permitan encontrar el precio de esos inmuebles. Y entonces acá es donde entra precisamente el álgebra lineal. Entonces el álgebra lineal, una primera aplicación es en esto que se conoce como un sistema de ecuaciones lineales. Y el objetivo entonces de un sistema de ecuaciones lineales es usar el álgebra lineal para encontrar esas incógnitas o esos parámetros que estamos definiendo acá en este problema en particular. Y entonces hay diferentes maneras de resolverlo usando técnicas precisamente de álgebra lineal o conceptos o herramientas de álgebra lineal, pero acá un elemento importante es que estas variables que hacen parte de nuestro sistema de ecuaciones las podemos expresar de una forma más compacta. Entonces podemos decir, por ejemplo, que estos coeficientes que conocemos, el 75, el 3, el 100 y el 4, los podemos representar en este arreglo y que esos coeficientes conocidos los podemos multiplicar entonces por estos coeficientes desconocidos o esos parámetros A y B y que eso como resultado de multiplicar estos dos elementos nos tiene que dar entonces los valores que queremos predecir. Y entonces acá cuando representamos esto de manera compacta podemos decir que esto precisamente es un vector, los coeficientes o los parámetros que desconocemos, que esto también sigue siendo un vector y que esto en este caso particular es una matriz. Y entonces, al representar los datos como matrices o vectores y resolver ese sistema de ecuaciones lineales, pues tendremos que recurrir precisamente a herramientas del álgebra lineal. Entonces, un primer uso del álgebra lineal es para la solución de sistemas de ecuaciones lineales y para representar los datos en ese sistema de ecuaciones lineales. Una tarea un poco más compleja es construir un modelo. Entonces, supongamos que ya no tenemos un inmueble, que no tenemos dos inmuebles, sino que tenemos, por ejemplo, 2000 diferentes inmuebles y que para cada uno de ellos conocemos precisamente el área en metros cuadrados, conocemos el número de habitaciones y conocemos por cada uno de ellos el precio. Y entonces queremos encontrar también algo similar a lo que hacíamos con el sistema de ecuaciones, pero que se pueda generalizar no para únicamente dos inmuebles, sino en el caso en el cual tenemos 2000 inmuebles. Y entonces ahí lo que queremos es construir algo que se conoce como un modelo. Y ese modelo entonces la idea es que acepte como entrada, por ejemplo, el área de un inmueble, que acepte como entrada el número de habitaciones y que nos dé una estimación del precio
de ese inmueble. Y entonces ese modelo internamente, ¿qué puede contener? Pues puede ser, siguiendo la misma idea de estas dos ecuaciones que planteábamos inicialmente, podría ser un modelo donde el precio va a ser una combinación lineal del área multiplicada por un coeficiente o un parámetro A más el número de habitaciones multiplicado por un coeficiente B. ¿Y por qué es una combinación lineal y de dónde viene también el término de álgebra lineal? Porque entonces esos coeficientes me multiplican el área y el número de habitaciones y esa área aparece elevada a la primera potencia y el número de habitaciones también aparece elevado a la primera potencia. Entonces, cuando en una ecuación algebraica yo combino valores que están elevados a la primera potencia, pues hablo precisamente de que eso es una combinación lineal y de ahí aparece entonces el concepto o el término álgebra lineal. Entonces, la idea es construir un modelo que nos permita introducir el área y el número de habitaciones y que al multiplicarla por estos parámetros A y B nos diga el precio estimado de ese inmueble. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tenemos 2000 inmuebles, realmente pues es muy difícil encontrar un único valor del parámetro A y del parámetro B que funcionen y que me generen una predicción o un cálculo del precio de manera exacta para cada uno de los 2000 inmuebles. Entonces, lo que voy a poder encontrar es un par de valores A y B que en promedio me van a arrojar precios estimados para cada uno de los 2000 inmuebles. No van a ser los valores exactos, pero que al momento de yo calcular la diferencia entre el precio que me está prediciendo el modelo y el precio real de cada inmueble, pues voy a lograr obtener un error promedio lo más pequeño posible. Entonces, esa es la diferencia con respecto al caso en el cual teníamos solo 2 inmuebles. En este caso de 2000 inmuebles, estos parámetros van a funcionar relativamente bien para la mayor parte de los datos. Para la mayor parte de los datos van a generar precios bastante aproximados al valor real, pero para otros generarán de pronto errores un poco más grandes, pero en promedio ese error entre el precio predicho por el modelo y el precio real del inmueble, en promedio esos valores van a ser relativamente pequeños. Y entonces la manera de encontrar esos parámetros A y B al construir ese modelo es usando algo que se llaman técnicas de optimización. Y esas técnicas de optimización van a utilizar en primer lugar como insumo las áreas, el número de habitaciones y los precios representados bien sea como vectores o matrices, e internamente ese algoritmo de optimización que nos permite construir ese modelo va a realizar operaciones sobre esos vectores y esas matrices y por tanto va a usar también técnicas y conceptos y herramientas del álgebra lineal que nos van a permitir en últimas construir ese modelo. Y esto es, digamos, un principio de lo que ocurre precisamente al momento de usar diferentes algoritmos del machine learning, la construcción de modelos usando técnicas de optimización que se basan precisamente en el álgebra lineal. Entonces, teniendo en cuenta estos dos ejemplos, vamos a dar ya una definición un poco más precisa de lo que es el álgebra lineal, y esta definición es tomada del libro de Matemáticas para Machine Learning. Y entonces lo que nos dicen ellos es que el álgebra lineal es el estudio de vectores y de reglas que permiten su manipulación. Y yo complementaría esto diciendo que no es solo el estudio de vectores, sino también el estudio de matrices, vectores y matrices, que ya definiremos más adelante a lo largo del curso y veremos en detalle. Entonces, el álgebra lineal yo diría que es el estudio de vectores y matrices, y esto de reglas que permiten su manipulación, pues básicamente se refiere a los diferentes tipos de operaciones que puedo realizar sobre esos vectores y matrices para realizar o implementar diferentes algoritmos en el caso de la ciencia de datos y del machine learning. Entonces, en el álgebra lineal y en este curso hablaremos de vectores y de matrices y de diferentes tipos de operaciones que podemos realizar sobre estos tipos de datos. Y para finalizar este video, entonces, es importante entender por qué es fundamental el álgebra lineal en la ciencia de datos y el machine learning. Y es porque las matemáticas, digamos que son la base, el sustento de todas las técnicas y algoritmos de ciencia de datos y machine learning, y esas matemáticas tienen 3 pilares fundamentales. 3 campos, digamos, en los cuales se basan los demás algoritmos de la ciencia de datos y el machine learning. Y esos pilares fundamentales son precisamente el álgebra lineal, el tema central de este curso, el cálculo, específicamente el cálculo diferencial, del cual hablaremos en un próximo curso, y el área de probabilidad y estadística. Entonces, en este curso nos vamos a enfocar en el álgebra lineal, que, como decíamos,
implementa diferentes conceptos y herramientas que nos permiten manipular los vectores y matrices para construir diferentes algoritmos de ciencia de datos y machine learning. Entonces, teniendo en cuenta que las matemáticas son la base de todos estos algoritmos, pues este primer curso resulta fundamental para entender muchos de esos elementos sobre los cuales están construidas ya técnicas más sofisticadas de la ciencia de datos y del machine learning. Entonces, ya teniendo claro qué es el álgebra lineal y su importancia en la ciencia de datos y el machine learning, en la próxima lección veremos ejemplos un poco más específicos de uso del álgebra lineal precisamente en estos dos campos.